Estás a punto de escuchar un nuevo episodio de la cuarta temporada de Onda Felicidad, tu podcast semanal sobre celiaquía, salud digestiva y bienestar. Mi nombre es Lorena Pérez, soy periodista especializada en salud, técnico en seguridad alimentaria, paciente de celiaquía desde el año 97 y responsable de este espacio de felicidad.net y de la escuela Felicidad. Mi objetivo con este podcast es que puedas escuchar a los mayores expertos en salud digestiva del país. Muchos de ellos han pasado ya por nuestro micro, pero quedan aún otros tantos a los que poder entrevistar. Puedes escucharnos en las principales plataformas de podcast y también a través de nuestra página web felicidad.net, a la que te recomiendo que te suscribas ya mismo si quieres saberlo todo sobre la enfermedad celíaca y la sensibilidad al gluten trigo no celíaca. Bienvenidas todas, bienvenidos todos a Onda Felicidad. ¡Arrancamos! Muy buenas y bienvenidas, bienvenidos todos, todas al episodio número 93 de Onda Felicidad. Hoy vamos a tratar un tema al que le tenía muchísimas ganas, que además me habéis sugerido también bastante a través de la newsletter, pero es un tema que controlo menos, que conozco mucho menos y eso pues requería tiempo porque había que documentarse. Hasta que un día de repente la vi a ella en redes sociales, en Instagram concretamente, y dije, madre mía, la quiero en el programa, tengo que hacer esto ya. ¿Y qué queréis que os diga? Pero cuando un profesional con muchos conocimientos es capaz de plasmarlos de una manera amena, entretenida, útil, que todos lo entendemos, que además lo hace en inglés y en español, con dibujitos, con referencias bibliográficas, es una maravilla leer esas redes, aprender con ella. Entonces yo la quería en el programa, la quería ya y os va a encantar. Prometido que os va a encantar escuchar a la doctora Beatriz Gros. Así que hoy en Onda Felicidad vamos a hablar de enfermedad inflamatoria intestinal, sobre todo enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa, con esta maravillosa experta en la materia. La doctora Gros está especializada en este tipo de patología y además de verdad es una grandísima comunicadora y divulgadora. Echadle rápido un vistazo a su Instagram, empezad a seguirla, es @dr.beatrizgros. Doctora Gros, bienvenida y muchísimas gracias por estar aquí. Buenos días, muchísimas gracias por invitarme. Es un placer poder estar con vosotros esta mañana. El placer es nuestro, porque en Onda Felicidad hemos hablado muchísimo de enfermedad celíaca, de salud digestiva en general, pero centrándonos casi siempre en el intestino delgado, que sabemos que tiene muchísimas funciones, que es muy importante, pero hemos tocado menos el intestino grueso y tú eres una experta, así que nos vas a contar un poquito, si te parece bien para empezar, qué funciones cumple, por qué es tan importante y bueno, luego hablamos de esa especialidad, de esas enfermedades inflamatorias intestinales. Vale, bueno, pues mira, el intestino grueso realmente la función principal, la que todo el mundo conoce, es la de absorción de agua y electrolitos. Bien, como tal no es una estructura fundamental para la vida, porque de hecho muchos pacientes pues, o con cáncer de colon o con enfermedad inflamatoria intestinal se les tiene que quitar el colon y siguen viviendo, es decir, no es un órgano indispensable para la vida, pero sí que es verdad que tiene muchas otras funciones. Sabemos que tiene el mayor número de microbiota del organismo, se encuentra en el colon, ¿vale? De hecho, de esto sabemos todavía una infinita parte de lo que realmente hace la microbiota allí, de las interacciones que tienen con el resto del organismo, del rol que tienen en otras patologías. De esto se sabe todavía muy poco y de cómo manipularla ya ni te cuento. Además, gran parte del sistema inmunitario y del sistema nervioso entérico se encuentra ahí. El colon, además de, obviamente, absorber el agua y los electrolitos, es como un almacenamiento, entre comillas, para las heces, ¿no? Y tiene que propulsarlas y su funcionamiento a la hora de expulsarlas no siempre es el correcto. Tenemos gente con diarrea crónica de origen funcional, estreñimiento crónico de origen funcional o por otras causas. Entonces, envuelve mucha patología, muchas cosas que todavía desconocemos en profundidad cómo tratar y qué es lo que están generando, como la alteración microbiana, por ejemplo, y por supuesto además está el papel del cáncer de colon, que bueno, es la tercera neoplasia más frecuente del mundo y encima está en aumento, sobre todo en población joven. Sí, justo el año pasado tuvimos a una doctora de Murcia, de digestivo, que está especializada en la prevención del cáncer de colon y nos hablaba de que quizás en algunos años veremos cómo ese programa de detección precoz del cáncer de colon baja un poquito el umbral de la edad porque se está viendo en gente joven. Esto está asociado, entiendo,
a nuestro estilo de vida. Hay mucha asociación con esto, ¿no? Bueno, la mayoría de los cánceres son de origen multifactorial, es decir, tienen un componente genético. Es verdad que en el cáncer de colon conocemos bien varias variables genéticas que predisponen a este cáncer, pero como otras enfermedades, igual que las autoinmunes, tienen otros factores. La dieta tiene un rol muy importante, el consumo de tabaco, el consumo de otros, drogas, alcohol, etcétera, en otros tipos de cánceres se han relacionado y, por supuesto, el estilo de vida sedentario, la obesidad, todos estos factores aumentan el riesgo de muchos tipos de cánceres, entre ellos el cáncer de colon. Ujú. Entonces, es Sí, complejo. es importante que existan estos programas de prevención y que la gente acuda, que si te Sin duda. llaman para hacer esa prueba que no cuesta nada, llevar esa muestra de heces, pues hay que hacerlo porque, bueno, pues al final cuanto antes mejor, ¿no? Efectivamente, sí. Hay mucha gente que no va por miedo, pero yo creo que es fundamental, ¿eh? Bueno, poco a poco. También esto es algo que tiene que calar en la población, no es una cosa que se puede ir de 0 a 100, pero poco a poco se conseguirá. Poco a poco hay que concienciar, hay que divulgar, hay que difundir. Y ya que estamos hablando pues, de intestino grueso y de todas esas funciones tan importantes que cumple, ¿cuáles son las señales de alarma de que tengo que consultar con el médico? Porque esto que yo considero normal, porque toda la vida he ido al baño regular o toda la vida... ¿Cuándo realmente es, no, esto no es normal, deja de normalizar esto, vamos a consultar con un especialista? Bueno, pues todo esto depende mucho también de la edad de la persona. Generalmente, síntomas de alarma por encima de los 45-50 años, que es cuando estamos pensando más en un cáncer de colon, pues sería alteración del ritmo intestinal, por supuesto, sangrado con las heces, pérdida de peso no cuantificada, un dolor abdominal de nuevo iba a decir constipation, estaba pensando en inglés, estreñimiento de nuevo cuando era una persona regular. Este tipo de cambios abruptos suelen merecer una investigación, igual que la anemia de origen no aclarado. Si hablamos de generaciones más jóvenes, en las que más que pensar en un cáncer de colon podríamos estar pensando en una enfermedad inflamatoria intestinal, los síntomas, por desgracia, se suelen incluso llegar a aparecer, es decir, alteración del ritmo intestinal, sí que es verdad que predomina la diarrea más que el estreñimiento, diarrea sanguinolenta, pérdida de peso, dolor abdominal, marcadores inflamatorios en sangre y en heces elevados. Todo este tipo de cosas suelen hacer que los pacientes consulten. Además, mucha de la patología que vemos ahora en consulta es de origen funcional, porque vivimos una sociedad muy estresante, muy poca gestión de la frustración y con muchos problemas que el intestino y el cerebro sabemos que están conectados y conlleva una serie de consultas. En muchos casos no es más que patología funcional, un intestino irritable, etcétera. Y los pacientes están verdaderamente agobiados y esto genera mucha consulta. Es decir, realmente, como recomendación como tal, si buscamos hablar de inflamatorio intestinal o de cáncer de colon, los síntomas son más claros que si hablamos, por ejemplo, de gente que, bueno, va 3 veces al baño, pero es más bien líquido, le duele el abdomen, se le hincha mucho, este tipo de patología que puede ser, entre comillas, más banal o a veces no, pues merece investigación, pero no estamos pensando en algo quizás de esta gravedad, ¿no? Claro, sí, justo el otro día escuchaba un doctor en Instagram que hablaba de la relación que existía entre eso, ¿no? El eje intestino-cerebro, es que lo has descrito muy bien, hablaba de pacientes que de repente empiezan con procesos diarreicos, que de repente desaparecen, que pueden ser brotes de un colon irritable asociados a una ansiedad, a un nerviosismo, y decía que después de la pandemia se ve más, es como más frecuente, ¿no? Muchísimo más. De hecho, antes de venirme a vivir a Edimburgo, que todavía estaba en España, era llamativa la cantidad de gente joven que venía con este tipo de síntomas que cuando les preguntabas, la mayoría habían empezado en marzo de 2020. Entonces, era muy llamativo. Luego, muchas veces es fácil de explicar, pero no para el paciente de llegar a asimilar. Porque si yo te digo que cuando tenías exámenes te entraba diarrea o te dolía el abdomen, es que yo creo que nos pasaba a casi todos. Y esto del examen, que es un evento estresante, puntual, agudo, para muchas personas este estrés se dilata en el tiempo y normalizan un nivel de estrés que por supuesto es totalmente patológico y el cuerpo termina adaptándose a algo que no es normal, por así decir, ¿no? Ese nivel de estrés. Y entonces adapta el ritmo intestinal, adapta la forma en que comemos, porque cuando uno está estresado come peor normalmente, hace menos ejercicio normalmente, etcétera, etcétera. Es una concatenación de eventos que al final repercuten todas al mismo nivel. O sea, esto sería motivo de consulta, pero no sería a priori para vosotros tan preocupante como esas señales de las que nos has hablado previamente, que en pacientes jóvenes pueden hablar de una enfermedad inflamatoria intestinal, en pacientes de otra edad ya podrían hablar de un tema más serio. ¿Qué engloba, qué son las enfermedades, las EII, enfermedad inflamatoria intestinal?
Bueno, mira, la enfermedad inflamatoria intestinal engloba varias patologías, dos de ellas que son las mayoritarias y de las que casi todo el mundo habrá oído hablar en alguna vez, que son la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa, ¿vale? Luego es verdad que también está la colitis inespecífica o indeterminada y luego están las colitis microscópicas. Por su porcentaje, porque son menos relevantes que el porcentaje de estas otras dos, se engloban, pero pocas veces se consideran dentro del mismo saco, incluso hay especialistas que no las consideran, sobre todo a la microscópica, dentro del mismo saco, pero generalmente la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa. La colitis ulcerosa es una enfermedad que afecta al colon, generalmente a la mucosa, mientras que la enfermedad de Crohn es una enfermedad que puede afectar a cualquier segmento del tubo digestivo, ¿vale? Desde la boca hasta el ano, incluyendo intestino delgado, etcétera. Entonces, son patologías que generalmente debutan a edad joven, ¿vale? La mediana de edad aproximadamente será entre los 30, 20, 30 años. Hay otro pico de incidencia, sobre todo en la colitis ulcerosa más tarde, pero son enfermedades de gente joven que generan, sobre todo el síntoma cardinal es la diarrea, en el caso de la colitis ulcerosa, diarrea sanguinolenta, es decir, con sangre. Y en el caso de la enfermedad de Crohn, muchas veces predomina más el dolor abdominal y la pérdida de peso que la diarrea, sobre todo si está afectado el intestino delgado más que el colon, ¿vale? Pero bueno, ambas tienen sus síntomas. Luego tienen otros síntomas que van apareciendo, a veces aparecen al debut de la enfermedad y otras veces van apareciendo con el tiempo, ¿de acuerdo? Pero generalmente son estos. Entonces, por supuesto, hay alteraciones analíticas, hay alteraciones en las heces y cuando hacemos endoscopia, que es como se suelen diagnosticar, se muestra una patología, o sea, la mucosa del intestino grueso o del intestino delgado se muestra ulcerada, con una inflamación patente, incluso en las biopsias, luego esto se confirma. Esto es lo que caracteriza estas enfermedades. Y por último, es importante saber que estas enfermedades tienen un curso crónico, es decir, podemos controlar la actividad de la enfermedad, pero cursan en brotes, ¿vale? Todavía no podemos predecir los brotes, ojalá pudiésemos saber quién va a brotar y cuándo, pero son patologías que van cíclicamente brotando, entonces nuestros tratamientos se dirigen a controlar esa patología, digamos, esa inflamación crónica para intentar minimizar el riesgo de brotes. Porque entiendo que como son inflamatorias, pues hay una serie de fármacos que ayudan a reducir quizás esa inflamación, o me lo estoy inventando, estoy tirando Sí, imaginación. bueno, no he contado, pero la enfermedad inflamatoria intestinal parte de la base de que hay un comportamiento desmesurado o aberrante del sistema inmunitario. Se englobarían dentro de las enfermedades autoinflamatorias o autoinmunes, ¿vale? Entonces, hay una respuesta aberrante del sistema inmunitario frente a la mucosa o frente a la pared intestinal en el caso de la enfermedad de Crohn. Entonces, ¿qué manera tenemos de tratarlas? Pues la manera de tratarlas es intentando modular esta respuesta inmune. Casi todos los fármacos que tenemos son inmunomodulatorios o inmunomoduladores o inmunosupresores, que hay veces que un término engloba al otro, etc. Salvo uno que se usa en colitis ulcerosa, que es simplemente un fármaco antiinflamatorio que se llama mesalazina. Pero salvo ese, el resto todos tienen características inmunomoduladoras. Entonces, ¿qué hacen? Pues intentar controlar la respuesta inmune, o bien de las células implicadas en el daño que se genera a nivel de la pared intestinal, o bien en las células inflamatorias, por así decir, secretan metabolitos que inducen que más respuesta inflamatoria vaya al centro de donde se está produciendo la inflamación. Pues o podemos bloquear esas células o podemos bloquear las moléculas que están segregando, ¿no? Entonces, esto es cómo funcionan estos fármacos. Claro, como tales, al modular la respuesta inmune, pueden tener efectos secundarios, que esto explicamos a los pacientes, y este mismo tipo de fármacos se usan en otras enfermedades reumatológicas o enfermedades como esclerosis múltiple, pues artritis reumatoide, etc. Son ese mismo tipo, familias de fármacos, por así decir. Y entiendo que ese tratamiento es algo crónico, es decir, no es solo cuando aparece el brote, sino que si lo que queremos es tener más o menos controlado el sistema inmunológico, esa respuesta es algo de todos los días o de X, con cierta frecuencia, ¿no? Eso es, bueno, aquí esto es muy importante que me hayas hecho esta pregunta porque hay un tipo de fármaco concreto que solo podemos usar cuando hay un brote. En nuestras enfermedades, en otras enfermedades se usan de modo crónico, que son los corticoides. Nosotros solo los usamos en fase aguda de enfermedad y lo mínimo posible. Es decir, una persona que necesita muchos ciclos de corticoides en un año, pues probablemente lo que pasa es que necesita escalar a un tratamiento más potente. El resto de fármacos sí que pueden inducir una respuesta, la mayoría de ellos inducen una remisión, pero sobre todo son interesantes en el mantenimiento para evitar tener brotes. Hay una excepción a esto, que son las tiopurinas, no se usan para inducir remisión, solo se usan para mantener la remisión.
Por eso con los pacientes hay que ser muy constantes, porque muchas veces cuando se empiezan a encontrar bien, algunos abandonan el tratamiento o lo toman de un modo un poco más errático, y esto es importante porque estos fármacos, muchos de ellos, se pierde respuesta si no se toman como se deben de tomar. Son fármacos complejos y el cuerpo puede reaccionar frente a ellos. Entonces, si no se toman en las dosis y en las pautas que se pautan, en ocasiones esto puede generar respuesta inmunitaria nuestra propia y bloquear el fármaco, ¿vale? Es una Wow, o cosa sea que que la adherencia tiene que ser total. sí, la adherencia es súper importante, súper importante. Luego, además, a ver, el problema de estas enfermedades, como te he dicho, es que afectan a gente joven. Aceptar esta enfermedad es complejo porque afecta a una esfera biopsicosocial muy importante, porque el paciente pues deja de querer salir con sus amigos, porque necesita controlar dónde está el baño en muchas ocasiones. A veces hay eventos de incontinencia fecal, esto pues te puedes imaginar. Luego, el dolor abdominal muchas veces, como te digo, es predominante, entonces tienen miedo de ir de viaje o de salir a algún sitio y que empiecen con mucho dolor, etcétera. Entonces, al final puede llevar en algunos casos a un cierto grado de aislamiento social y, por supuesto, toda la patología mental asociada a esto, ansiedad, muchísima ansiedad. Nuestros pacientes, más del 30% padecen de ansiedad y, por tanto, también de depresión. Además, alrededor del 25% de los pacientes en remisión con Wow. enfermedad inflamatoria intestinal padecen de depresión. Estos son unos números muy importantes. Entonces, claro, como te digo, todo esto afecta y sabemos que la patología mental predispone a la falta de adherencia también. Entonces, es como una rueda en la que hay que manejar todo y en consulta hay que hablar todo, cómo te encuentras, cómo están los niveles de energía, estás pasando por un buen momento, ¿no? Muchos pacientes se echan a llorar y están desesperados. Entonces, es importante que sientan también ese apoyo. Nosotros somos digestivos, pero también podemos hablar de otras cosas. Entonces, es importante esa parte de la medicina. Aunque nosotros no seamos psiquiatras ni psicólogos, pero escuchar, sabemos escuchar todos y es muy importante. Y bueno, porque además entiendo que un estado de ansiedad, de ese miedo, esa sensación de inseguridad de decir no voy a salir porque a ver si me voy a encontrar mal, puede agravar los síntomas de la enfermedad, puede hacer que tú te encuentres incluso peor, entiendo, ¿no? Como lo del examen que decíamos antes. Pues mira, esta pregunta es muy interesante porque yo es una pregunta que me hago constantemente. Aquí en Edimburgo estamos trabajando en el estudio PREDICT, que es un estudio prospectivo que hemos seguido pacientes de 2 a 6 años y les hemos seguido cuando estaban en remisión a ver cuándo brotaban y a qué se relacionaban estos brotes, para intentar encontrar explicaciones de por qué brotan los pacientes. Todavía estamos analizando los datos, pero este estudio, bueno, pues va a ser muy importante a nivel internacional. Entonces, ¿qué pasa? ¿Hay estudios que dicen que pacientes bajo condiciones muy estresantes tienen más riesgo de brote? Sí los hay, ¿vale? Pero la forma en que estos estudios están hechos, bueno, pues hay que tenerlo con cautela. Muchos son retrospectivos, tienen muchas limitaciones sistemáticas, etcétera, ¿no? La metodología en que se analizan los eventos es compleja, pero sí que es verdad que hay estudios que lo han descrito, igual que hay otros que no lo han descrito. Ahora bien, hay una cosa muy importante que tenemos que saber. Como te he explicado antes, la patología funcional intestinal es muy frecuente en la población y también puede pasar que un paciente tenga enfermedad inflamatoria intestinal y además un intestino irritable. Y esto es muy complejo porque el paciente está en remisión, pero tiene síntomas. Entonces, hay que hacer una batería de pruebas para aclarar que no tiene enfermedad activa y cuando ves que no tiene enfermedad activa y que cumple criterios de intestino irritable, bueno, pues ya sabes lo que pasa, pero para el paciente es muy invalidante porque realmente piensa que está teniendo un brote. Entonces, es muy complejo manejar esta asociación de síntomas. Pasan, por supuesto, por un buen control de la dieta, por un buen manejo psicológico. Lo que pasa es que en España y en otros países el manejo nutricional y psicológico, por desgracia, el sistema sanitario no lo contempla. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues esto es muy complejo, pero sí. En líneas generales, muchas veces en consulta lo vemos cuando viene un paciente con brote, dice es que justo falleció un ser querido, etcétera. Si fue antes el huevo o la gallina, está Claro. por determinar, pero que desde luego hay un componente que comunica el intestino y el cerebro, esto es seguro. Y en animales, en modelos animales sí se ha probado, pero bueno, lo que pasa en animales, en ratones, no siempre es extrapolable a humanos, ¿no? Pero sí que es verdad que esto es muy interesante. En este estudio esto lo vamos a analizar, si el estrés puede predisponer a un aumento de riesgo de brote. Así que Entiendo. tendremos datos pronto. Sí, eso es muy interesante porque al final hay una cosa que has dicho que en España ocurre y en otros países, ¿no? Que es la parte nutricional y la parte psicológica, sobre todo en enfermedades crónicas que en jóvenes, bueno, en jóvenes y en personas más mayores, ¿no? Que de repente es un cambio brutal, te cambia la vida, te cambia la percepción de la vida y no hay ese acompañamiento, ¿no? Y muchas veces tendemos a simplificarlo y a decir, bueno, yo voy al médico, me da mi medicación y me olvido. Y son muchas otras cosas
las Total. que cuentan para que uno realmente con una enfermedad o sin ella se encuentre realmente bien, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí queda ese mensaje de que necesitamos psicólogos, necesitamos nutricionistas y necesitamos equipos multidisciplinares, así de sencillo. Totalmente, totalmente. La medicina ya es holística, es decir, ya no nos podemos quedar en tratar un síntoma, sino en ver a la persona en su conjunto. Y yo lo veo fundamental. De hecho, bueno, aquí en Reino Unido el soporte nutricional sí existe, es decir, hay dietistas, muchos en sanidad pública, pero el psicológico no. Y bueno, aquí, bueno, como ya supongo que mucha gente sabe, en los países de escandinavos y del norte de Europa la patología psiquiátrica es más prevalente y la depresión y sobre todo el riesgo de suicidio es muy prevalente, ¿vale? Y el consumo de alcohol y drogas. Entonces, es un problema social muy grave, el de la patología psiquiátrica o psicológica grave. Y yo creo que es fundamental. Cuando uno se diagnostica una enfermedad crónica, incluso aunque sea una enfermedad como puede ser la hipertensión, que a Mm. una edad uno puede tener una hipertensión. Esto está estudiado, es decir, cuando uno se diagnostica una enfermedad crónica que ya va a ser para toda la vida y tiene que abandonar su estatus de persona sana que era o que creía ser, uno tiene que pasar la fase de duelo como cuando muere una persona, porque tú tienes que despedirte, entre comillas, de esa persona sana que ya no eres y abrazar el hecho de que eres una persona con una enfermedad de mayor gravedad o de menor gravedad que vas a tener, con la que vas a tener que convivir probablemente toda la vida, en este caso toda la vida, y que puede conllevar una serie de complicaciones y que puede generar cierta incertidumbre porque no sabemos cuándo va a brotar, como hemos dicho, ¿no? Y esto conlleva las fases del duelo propias de una persona que fallece, Mm. la ira, la negación, la aceptación, etcétera, la negociación, todas estas fases que conocemos de oídas, todas se dan cuando se diagnostica una persona enfermedad crónica. Entonces, para esas fases muchas veces yo creo que es necesario un acompañamiento. O sea, es que no es baladí. Total, totalmente, totalmente. Hablas mucho de la enfermedad en remisión y del brote. Cuando la enfermedad está en remisión, ¿entendemos que el paciente está asintomático o que está reduciendo síntomas? Sí, generalmente tendría que estar asintomático, salvo que tenga una patología asociada, como el síndrome intestino irritable, o tiene pocos síntomas. Hay pacientes, en la enfermedad de Crohn, no lo he dicho, pero la enfermedad de Crohn tiene tres comportamientos. Uno sería el inflamatorio, que es el predominante, pero luego tiene el comportamiento estenosante y el fistulizante. El estenosante genera estenosis en el intestino. Entonces, estos pacientes tienen que, si no se operan, ¿vale? Porque algunos son operables y otros no, pues si no se operan, tienen que adaptar mucho la dieta para evitar que haya obstrucciones intestinales. Entonces, decir que están asintomáticos completamente, bueno, quizás es mucho decir, pero sí que es verdad que conviven de un modo, vamos a decir, balanceado con el hecho de que tienen que adaptar la dieta, etcétera. ¿Vale? Esta enfermedad además es que puede progresar, no solo puede progresar a nivel de extensión, sino que una enfermedad inflamatoria puede pasar a estenosante, puede pasar a fistulizante. Y de esto tampoco tenemos muchos datos, sí que sabemos que el consumo de tabaco en la enfermedad de Crohn es clave que los pacientes dejen de fumar desde que se diagnostican, porque sí que un paciente que fuma tiene una evolución completamente distinta de una persona que no fuma, necesitando más hospitalización, más número de cirugías, más número de fármacos que van perdiendo eficacia, etcétera. Entonces, por eso es muy importante la consulta con el paciente, aclararle la diferencia entre fumar y no fumar, en este caso concreto, ¿no? Entonces, como te decía, estar ausente de síntomas completamente, bueno, la mayoría lo están, ¿eh? Pero Ujú, decir que todos están ausentes de síntomas sería decir demasiado, la verdad. ujú. Hay una parte también, has mencionado, que es muy importante, ¿no? Que es la parte de, bueno, del estilo de vida, que estás explicando que, bueno, no, fumar no es bueno para nadie, obviamente no se puede fumar, pero en el caso de los pacientes de Crohn todavía es mucho peor, ¿no? ¿Qué pasa con la alimentación? Porque yo conozco pacientes con Crohn y con colitis ulcerosa que hacen una alimentación totalmente normal, pero totalmente normal en el sentido negativo, es decir, ultraprocesados, alcohol, picante, grasas, carnes rojas a todas horas. Como además soy asturiana, pues por ahí tenemos también este tipo de cosas que están muy ricas, pero que hay que tener cuidado con ellas. Entonces, me llama la atención porque cuando les preguntas te dicen, es que el médico me ha dicho que puedo comer de todo. Bueno, eso no es cierto, ¿eh? Entonces, vamos a ver, partimos del hecho de que hay aquí un problema. Los estudios en nutrición son muy complejos de hacer, porque claro, tú en la dieta no comes todo el día, vamos a decir, tomate.
¿no? Entonces yo no puedo aislar un único ingrediente, un único alimento y decir que este alimento es buenísimo cuando la otra persona además hace esto, esto, esto y lo otro. Además que la gente que lleva un estilo de vida más saludable generalmente hace más deporte, consume menos alcohol y tabaco, con lo cual son muchas otras variables las que van en torno, ¿no? Entonces, respecto a la dieta, la mayoría de los grandes estudios hechos en enfermedad inflamatoria intestinal son de carácter retrospectivo, ¿vale? Hay algunos prospectivos. Carácter retrospectivo quiere decir que yo cojo 2.000 pacientes y miro hacia atrás qué es lo que comían. Bueno, si yo miro hacia atrás, si yo te pregunto a ti qué es lo que comías hace un año, ¿con qué probabilidad tú crees que te vas a estar acordando exactamente? Es complejo. Los prospectivos, que van siguiendo a la gente en el tiempo, tienen más interés, pero de nuevo pueden generar muchos sesgos. Entonces, es complejo diseñarlos. No obstante, muchos de estos estudios han aportado una información tremendamente valiosa y a día de hoy sabemos poquitas cosas de la nutrición en enfermedad inflamatoria intestinal, pero algunas son claves. La primera, el consumo de productos ultraprocesados está vinculado con un aumento del riesgo de enfermedad. Es decir, la gente que consume una dieta más rica en ultraprocesados tiene más riesgo de tener esta enfermedad. Y esto se está viendo muy claramente ahora en países en vías de desarrollo, sobre todo en Latinoamérica y en Asia. Estos países que de pronto ha llegado pues, Coca-Cola, todas estas grandes empresas de ultraprocesados y se consume tal cantidad, si vieras las curvas en las que se está acelerando el diagnóstico de enfermedad, es impresionante, más que en Europa hace 50 años. Entonces, esto por un lado. Por otro lado, bueno, hay muchos grupos que han intentado estudiar qué tipo de dieta sería la más saludable. Y en este respecto, bueno, la verdad es que hay muchas dietas que incluso en algunos puntos son contradictorias. En líneas generales, y lo que se suele recomendar es lo que se conoce como la dieta mediterránea, que a mí me hace mucha gracia lo de la dieta mediterránea y me vas a perdonar ser tan quisquillosa aquí. La dieta mediterránea no es lo que se come en España, ¿vale? O sea, la dieta mediterránea en España la practicarán, no sé qué porcentaje de la población, pero una minoría, ¿vale? De hecho, es que hay estudios que dicen que es que la mayor parte de las calorías que ingerimos en general provienen ya de ultraprocesados. Y cuando uno lo piensa, es que incluso yo misma, que considero que tengo mucho cuidado con la dieta, o amigos en general, es raro un día que no consumes algo que esté ultraprocesado, ¿eh? Entonces, hay que tener mucha conciencia de esto porque ya llegamos a un punto en el que es complejo intentar llevar una dieta lo más saludable posible. La dieta mediterránea prioriza el consumo de frutas, verduras, hortalizas, frutos secos, semillas y en un menor punto, por supuesto, ultraprocesados, por supuesto, no alcohol, aunque hay gente que dice lo de la copa de vino, no, el alcohol no es saludable a ningún grado de consumo. Por supuesto, también va de la mano de hacer ejercicio y de otra serie de variables. Además de la dieta mediterránea, en concreto en la colitis ulcerosa, hay una serie de alimentos y componentes que sí que se han descrito que pueden empeorar la enfermedad o mejorarla. En caso de empeorarla, se han descrito el consumo de carne roja, ¿vale? De nuevo, ¿los estudios son tan taxativos Ya. como para decir que ningún paciente puede comer? A ver, no. ¿Los estudios sugieren que esta asociación es importante y hay que estudiarla? Sí. ¿Vale? Y el consumo de carne roja, además, te he dicho, se relaciona con cáncer de colon y los pacientes con colitis ulcerosa tienen más riesgo de tener cáncer de colon que la población general, con lo cual son dos cosas que van de la mano. Por otro lado, cosas que han demostrado, y hay ahora mismo ensayos clínicos randomizados, o sea, estudios bien hechos que se van a publicar este año, es el consumo de cúrcuma. La cúrcuma, bueno, pues probablemente, bueno, la cúrcuma tiene mucho potencial antiinflamatorio, esto se conoce hace mucho tiempo y se utiliza en otras enfermedades también. Pero en la colitis ulcerosa sí que se ha visto y se están haciendo ensayos en este punto que la cúrcuma, al asociar cúrcuma a los tratamientos que usamos, puede tener un beneficio. ¿Cómo de beneficioso es? Está por ver, pero sí que se ha visto que podría tener un beneficio. Esto es lo que sabemos a grandes rasgos de la dieta. Esto me da para hablar un montón, pero esto es lo que sabemos a grandes rasgos. Luego ya alimentos más concretos como lácteos, el gluten, tal, esto no se ha demostrado, ¿vale? Salvo que una persona tenga celiaquía, ¿vale? Claro. Pero salvo que existe esta asociación, no está, o que tenga intolerancia a la lactosa y tenga que evitar los lácteos, salvo en este caso, no es dogma de fe que haya que decírselo a todos los pacientes, esto no lo puedes comer, no. Claro, nos encontramos muchos pacientes que buscan desesperados la solución, ¿no? Y empiezan a quitar pues, todo tipo de alimentos, de productos que han escuchado, que han leído, que pueden causar daño, que pueden causar permeabilidad intestinal y al final a veces, sobre todo ¿no? en este caso de cara al diagnóstico de enfermedad celíaca, si tú te retiras el gluten ya hacer ese diagnóstico es prácticamente imposible. Sí, sí, es súper complejo. Además, es que yo lo pregunto en consulta, ¿estás haciendo cambios en la dieta? Y de pronto te dicen, sí, no, no como esto, no como lo otro. Y esto está estudiado, ¿eh? Se han hecho estudios que ven
altamente restrictiva que puede llegar a ser la dieta, sobre todo en la enfermedad de Crohn, ¿eh? Incluso llevando a punto de malnutrición, de déficits vitamínicos y tal. Nosotros anualmente solemos hacer un control de vitaminas porque, bueno, muchos pacientes que tienen déficits de vitaminas muy marcados por este problema. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta, ¿sabes? Ujú. Pero sí, sí, y bueno, con la enfermedad celíaca es que es como tú dices, si nos ponemos en este punto y uno tiene una enfermedad celíaca y deja el gluten, no se ha diagnosticado y tiene además una colitis ulcerosa, es que esto puede ser un caos para diagnosticar. Entonces, bueno, Totalmente. es muy importante la labor que hacéis personas como tú, que concienciáis tanto de si tienes síntomas y existen dudas, que te vean, que te diagnostiquen, y una vez esté todo eso ya dejas de comer el gluten, pero bueno, esto es Mm. una cosa que tiene que calar en la población, ¿eh? Igual que lo que comentábamos con el cáncer de colon. Totalmente. Es que además nos encontramos con perfiles distintos. Gente que lleva con síntomas muchísimo tiempo, los ha normalizado y dice, no quiero saber nada porque si voy al médico me encuentra algo. Y es como, Total. no, no, es que hay que ir al médico, no podemos normalizar. Conozco gente que dice, no, yo es que me tiro temporadas con diarrea, luego estreñimiento, siempre estoy con la tripa hinchada y tal. ¿No lo has mirado? No, es que es así de toda la vida. Pues igual no es normal, igual Sí, te lo tienen que mirar. hay los dos extremos, totalmente de Claro. acuerdo, totalmente de acuerdo. Totalmente. Y luego pasa una cosa con lo que estabas comentando de los déficits de vitaminas o de lo que sea, cuando un paciente está en ese proceso y empieza a quitarse cosas. Yo recuerdo una entrevista con Cristian Costas, que es dietista nutricionista en Reino Unido, precisamente, también es Sí. español aquí, y él me hablaba de que a veces le llega a la consulta gente que por miedo se restringe tantísimo su dieta que pueden tener problemas después de un TCA o que requieren después mucha suplementación para volver a recuperar la salud. O sea que cuando nos estamos quitando alimentos que parece algo inocuo, quizás no es tan inocuo y hay que ponerse siempre en manos de profesionales. Vamos, totalmente de acuerdo. De hecho, esto no lo he comentado porque es que la verdad que la patología de la enfermedad inflamatoria intestinal es muy extensa, pero el trastorno de conducta alimentaria es más frecuente en personas con enfermedad inflamatoria intestinal que en personas que no la tienen, ¿vale? Y bueno, pues esto va de la mano. De hecho, si es antes de diagnosticarse o después, bueno, aquí hay distintos tipos de estudios, pero sí que se ve que hay un aumento del riesgo de esta patología. Entonces, ya te digo, es que el tratar estas enfermedades es muy complejo. No hemos hablado de lo extenso que puede ser las manifestaciones de la enfermedad, no solo van al intestino, es el órgano cardinal, el intestino delgado y el colon en el caso de la colitis ulcerosa, pero puede haber manifestaciones articulares, manifestaciones oftálmicas, manifestaciones cutáneas, manifestaciones hepáticas. Entonces, al final, como te digo, hay que ver al paciente en un conjunto y hay que ver, y hay que preguntarle, ¿tienes dolor articular de nuevo? ¿Tienes úlceras en la boca que te hayan aparecido? Em, revisar las analíticas para ver si la función del hígado va bien, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es muy importante conocer que la patología, por eso la divulgación en redes a mí me encanta tanto, porque muchos pacientes no sabían que de repente estas manchas que le han salido en las piernas podían estar relacionadas con la enfermedad inflamatoria intestinal, o que este dolor que tienen de espalda desde hace 20 años, desde que se diagnosticaron de colitis ulcerosa, puede ser una artropatía axial. Entonces es muy importante, yo creo, la divulgación, y por eso yo soy tan fan de acercar este conocimiento de un modo, pues digamos, más humano, más sencillo a todo el mundo para que sea accesible y sea comprensible. Y en eso, vamos, tú tienes una labor increíble con Muchas todo ese... gracias. En las notas del podcast vamos a dejar el enlace a la cuenta de la doctora Gross porque es una maravilla. Además, ella con sus posts, con sus dibujitos en castellano y también en inglés, es Sí, una maravilla. Además que creo que sabes hacer muy bien bajar el nivel. Es decir, hay muchos médicos que cuando hablas con ellos pues utilizan un lenguaje muy técnico, muy profesional y tú te quedas un poco como a medias, ¿no? En plan, bueno, sin embargo tú eres capaz de, además, con referencia a todo, absolutamente, sí. referencias bibliográficas, científicas de absolutamente todo lo que postea. Si alguien quiere meterse en ese lenguaje, lo puede hacer, pero el paciente, que es al final el que también necesita saber, lo va a entender perfectamente. O sea que os recomiendo la cuenta de la doctora Gross encarecidamente y vais a tener el enlace en las notas y en todas partes. Muchísimas gracias. Es que es muy importante porque en consulta no hay mucho tiempo. No, Entonces los pacientes a veces nos quedamos a medias, entramos en internet, nos bombardean con información, esto sí, esto sí, no, esto también. sí. He leído que por la mañana un vaso de agua con limón, ahora que si le echo la cúrcuma a esto, y al final el paciente cuando se encuentra realmente mal, no sabe qué hacer. ¿Sabe Fíjate, qué yo hacer? conozco una chica que ha estado con un proceso funcional de diarrea por estrés
Sí. Y estaba tan desesperada, pero diarrea ya me contaba, decía ella, bueno, 2, 3 veces al día. Y yo, bueno, eso tampoco es mucho, pero Mm. háblalo con tu médico. No, es que me dice que es estrés. Pues estaba tan desesperada que quería consumir corticoides que tenía en casa de no sé cuándo, cuando me lo contó, no, no, o sea, no, no, para esto no puede ser. Porque decía, es que he leído por ahí que baja la inflamación y yo creo que estoy inflamada. Mm. Imagínate. Es, No, es a mí, fundamental que estéis en redes. a mí me resulta muy, muy, muy preocupante toda esta situación. También te tengo que decir que en redes me preocupa mucho lo que veo, ¿eh? Y tengo muchas veces que abstraerme y decir, bueno, tengo que ser cautelosa porque en redes yo Hay de intento divulgar, todo. pero yo tengo, entre comillas, muy poquitos seguidores y hay gente que tiene 200.000 seguidores que dicen unas barbaridades que yo, de verdad, y les escribo en privado normalmente porque no me gusta Sí. exponer a nadie en público, pero les escribo, creo que este post quizás habría que matizar esto un poco o incluso rectificar completamente. Rara vez he recibido respuesta y de verdad me lleva mucho tiempo y mucho cabreo, si lo puedo decir, porque me indigno. Y digo, jolín, es que estamos dando una información que la gente cree y vienen a consulta, es que he leído esto y les dices, es que no es verdad, pero te lo creen. Y desmontar un mito cuesta Es muy más que difícil. hacerlo creer, ¿eh? Muchísimo más. Uf, es complicado. Yo sí que es verdad que, bueno, soy una gran fan de verdad de divulgar porque además me encanta enseñar y me encanta hacer esto. Pero es verdad que muchas veces uno siente que está como dando cabezazos contra un muro, ¿eh? Y esta sensación no es anecdótica, vamos, yo la he tenido bastante. No, no, totalmente. En enfermedad celíaca nos ocurre que hay mucho mito, que si puedo comer un poquito, que si el fin de semana no pasa nada, que si tal. Y derrotar ese mito es lo que tú dices, es muchísimo más difícil que realmente se crean que tiene que ser una dieta estricta todos los días. Y a medida que te escucho hablar de la enfermedad inflamatoria intestinal, veo similitudes con la celiaquía. Estabas hablando ahora de manifestaciones no digestivas y la celiaquía, que también tiene muchas, los profesionales siempre nos contáis que precisamente diagnosticarla es quizás más complicado porque a veces son síntomas poco Es- frecuentes, ¿no? Sí. ¿Os pasa también a vosotros? Es decir, ¿la sospecha de esto es Crohn o esto es una colitis ulcerosa puede tardar en llegar porque las manifestaciones son muy inespecíficas? Bueno, puede ser, no es lo más frecuente, porque realmente como sobre todo la colitis ulcerosa es más clara, ¿no? Porque es que diarrea con sangre, eso no da Claro. lugar a dudas. Sí que es verdad que hay pacientes que tienen como un inicio insidioso, ¿no? Que si artritis, porque hay algunos que tienen artritis de años de evolución y luego al tiempo debutan con una enfermedad inflamatoria, ¿no? O tienen manifestaciones oculares y a los años se diagnostican. Entonces, sí que esto es más frecuente en la enfermedad de Crohn, inicios insidiosos, pero ya te digo, normalmente la demora del diagnóstico no suele ser tal. Sí que es verdad que luego muchos pacientes echan la vista atrás y Claro. dicen, no, es que hace años yo me encontraba mal, me dijeron que era un intestino irritable. Bueno, es que probablemente en ese momento quizás lo era, ¿eh? Es que yo no te lo puedo decir porque yo adivina no soy, pero podría ser que en ese momento lo fuera y ahora tengas otra cosa. Igual que la enfermedad celíaca está asociada también con la enfermedad inflamatoria intestinal. Es decir, una persona con enfermedad inflamatoria intestinal tiene por 3 o por 4 veces más riesgo que una persona cualquiera de la calle sin enfermedad inflamatoria intestinal de tener enfermedad celíaca. De hecho, nosotros, por ejemplo, en el protocolo del diagnóstico siempre hacemos anticuerpos antitransglutaminasa a un paciente que se acaba de diagnosticar simplemente para ver que en este momento cero esto es negativo. Ujú. ¿Vale? Y luego, si el paciente ya se trata y ya está sin síntomas, pues bueno, ya, pero si en el futuro hay que hacer más pruebas, pues ya sabemos que partimos de ese momento cero. Además, puede ocurrir lo inverso, que una persona que tiene celiaquía desarrolle enfermedad inflamatoria intestinal. Y aquí el riesgo todavía es mayor. Una persona con celiaquía tiene por 9 veces el riesgo de una persona cualquiera de la calle de desarrollar enfermedad inflamatoria intestinal, sobre todo colitis microscópica, que es la que te he comentado que es menos frecuente, pero la asociación es más fuerte ahí, ¿vale? Porque Ujú. hay un componente genético que sabemos que está asociado a enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa y colitis microscópica con la enfermedad celíaca. Entonces, muchas veces el diagnosticar una cosa y otra, cuando las piezas del puzzle encajan, dices, qué fácil lo he visto, pero cuando todavía no encajan, porque como tú dices, la celiaquía es que muchas veces tiene manifestaciones que no son la diarrea, que son Exacto. anemia crónica, que son ataxia, que son manifestaciones neurológicas abigarradas, etcétera, y te las ves y te las deseas hasta que llegas a este diagnóstico. Entonces, la concienciación sobre que un paciente con enfermedad celíaca puede tener otra enfermedad inflamatoria en el intestino y viceversa es fundamental. Y esta asociación es que es clara, o sea, no es una cosa que se ha visto, no, es que es clara. Además, ya sabemos que una de cada 100 personas en Europa, incluso en algunos países más, tiene enfermedad celíaca. Y la enfermedad inflamatoria intestinal es casi ya la misma prevalencia. En España estamos cerca de ser 1 de cada 100 también los que tienen enfermedad inflamatoria. Entonces, bueno, en Reino Unido ya lo es. Entonces,
si 1 de cada 100 tiene esta enfermedad y 1 de cada 100 tiene esta enfermedad, pero encima el riesgo de tener esta y esta, imagínate el riesgo del que estamos hablando. Es un riesgo alto, ¿eh? Entonces, hay que tener mucha concienciación, transmitir a los pacientes que... yo siempre se lo explico, porque muchas veces a los pacientes se les miran los anticuerpos antitransglutaminasa, pero no se les dice. Se asume que, bueno, es negativo, ya está, porque lo hacemos por protocolo. Pero yo siempre lo dejo escrito, screening de celiaquía negativo a tal fecha, ¿vale? Porque el paciente luego tiene este informe y en algún momento dado se le puede pasar por la cabeza, oye, yo seré celíaco y no me diagnosticaron. Y entonces les digo, no, esto todo está escrito. Las pruebas negativas yo las escribo. Es una manía mía, ¿eh? Hay gente que no No, hace. está muy bien, Pero yo lo claro. escribo porque el paciente tiene que saber lo que se está mirando. Esto se ha mirado, esto es negativo, esto está bien, o esto no está bien, no está bien. Porque muchas veces por tiempo y tal se escribe esto es alterado, 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 pero lo que está bien no. También está bien decir lo que está bien, porque el paciente también necesita una de cal y una de arena. Sí, sí, Decir, exacto. jolín, pues Decir, esto bueno, está bien. exacto, por lo menos esto no ha Esto salido, vale. Eso es decir, oye, pues mira, esto está bien, a mí me gusta mucho ponerlo así. En las analíticas de hoy, esto está bien, esto está bien, esto está bien, pero esto está un pelín alterado y vamos a hacer esto, esto, esto. Pero siempre poner lo que está bien es una forma personal, ¿eh? Yo no sé si No, pero a mí me me parece, parece... me parece fenomenal porque al final es lo que tú dices, ¿no? Que de vez en cuando nos llegan algún paciente y le preguntas, ¿pero te han hecho alguna vez anticuerpos? Ah, pues no sé. O gente que no sabe, no entiende la diferencia y dice, pues no sé si me han hecho anticuerpos o si me han hecho genética. Me han hecho alguna de las dos, pero no. Y al final, claro, y ahí volvemos a entroncar, ¿no? con la importancia de que estéis en redes, ¿no? Explicando, esta prueba se hace por esto y si esto es negativo, pues pasa esto y si es positivo, pasa lo otro. Y además hay una cosa, fíjate, que me llama mucho la atención porque las personas que tenemos celiaquia, yo llevo 25 años de amistad con la enfermedad celíaca, pues tendemos a pensar que todo lo que nos pasa está relacionado con el gluten y con la enfermedad celíaca. Y conocemos casos, yo conozco muchos casos de pacientes que nos escriben y nos dicen, pues igual he consumido gluten porque llevo 4 meses con un episodio de diarrea y dices, ¿por qué no te lo vas a mirar? Eso es. Porque una cosa es que has salido a comer fuera o que te has equivocado en casa y estás 2, 3 días pues un poco pachucho, ¿vale? Pero cuando ya llevas un tiempo no podemos pensar en ha sido el gluten, que puede ser que luego resulta que te contaminas todos los días, ¿vale? Pero es mejor consultarlo y tendemos a pensar que todo lo que nos pasa, sobre todo si hablamos de aparato digestivo, es culpa del gluten. Hay gente que escribe y te dice, el otro día aquí me escribió una chica que creía que, es que no me acuerdo qué verduras, si eran berenjenas o calabacines, que podían estar, porque los compraba cortaditos y tal, que podían estar contaminados porque se encontraba mal y echamos la culpa a, va a ser que esto, que las berenjenas llevan gluten. Y es como, no, nos pueden sentar las cosas mal, podemos tener un colon irritable, podemos tener intolerancias asociadas sobre todo a la hora del diagnóstico, pero además tenemos más riesgo de desarrollar estas cosas, pues hay que ir al médico en esos casos. Efectivamente, es fundamental. Luego también, muchas veces, porque pasa eso, ¿no? Que mucha gente normaliza el estar mal largo tiempo y creen, bueno, esto será del gluten o será de que tengo un brote leve. Pero también pasa a la inversa en nuestras enfermedades, pasa a la inversa. Pacientes que contactan porque llevan 2 días con un poco más de diarrea y puede ser un brote, no lo digo que no, pero en 2 días es difícil saber. En 2 días puede ser una gastroenteritis, puede ser algo que te ha sentado mal, puede ser muchas cosas. Entonces, muchas veces necesitamos hacer pruebas, ¿no? Pues nosotros usamos mucho la calprotectina fecal, que es un marcador inflamatorio en heces, para excluir y siempre que una persona con estas patologías empieza con diarrea, hacemos cultivos de heces, porque no es infrecuente tener, bueno, bacterias patógenas que sobrecrecen y que hay que tratar. Pero es muy importante esto, y a los pacientes hay que decírselo. Los pacientes con patología intestinal, enfermedad celíaca, intestino irritable, enfermedad inflamatoria intestinal, tienen derecho también a tener gastroenteritis aguda. Nos fastidia y sí, es un engorro, pero también tienen derecho. Igual que si viajan al extranjero, se les cambia el ritmo Claro. intestinal porque la dieta es distinta, el agua es distinta, también por supuesto está la diarrea del viajero, ¿no? Porque las E. coli de allí generalmente son distintas, etcétera, etcétera. Es una serie de factores, más luego obviamente el factor estresante. Entonces sí que es muy importante todo esto y además cuando uno lo explica es muy fácil de entender. Y muchas veces uno me dice, pues yo nunca lo hubiese pensado. Si a mí me ha pasado también. Si a mí hay cosas que hasta que no me las explican yo tampoco las comprendo Claro. bien. Las acepto, pero no las comprendo. Y eso es fundamental. Uh-huh. Qué bueno, qué bueno. ¿Le pones una pasión a tu trabajo? O sea, me imagino que tiene que ser una maravilla llegar a consulta y que te digan, hola, soy tu doctora, soy la doctora Beatriz Gros, porque realmente se nota que te gusta, que te apasiona el tema y que lo das todo.
Me encanta, no te puedes hacer idea hasta qué punto, o sea, de verdad soy una auténtica, muchas veces lo pienso de hecho, esta es una de las cosas que me trajo aquí, porque yo en España veía más patología de otro tipo, también veía enfermedad inflamatoria, pero no estaba súper especializada en esto. Para mí esto siempre ha sido una pasión, de hecho, es que no te puedo decir que me lea todo lo que sale todos los días, pero lo intento todo lo que sale importante, intento leérmelo o por lo menos leerme los abstracts, o sea, estar súper actualizada. De hecho, bueno, pronto estoy desarrollando un proyecto sola a este respecto porque me gusta mucho divulgar, pero para enseñar a los demás de forma más resumida lo que yo ya he aprendido y que les pueda ayudar, porque mantenerse actualizado es complicado, seamos Es muy sinceros. difícil. Es imposible porque es que se publican miles de artículos cada día. Y me encanta lo que hago. Y de hecho una vez escuché una frase y resuena mucho conmigo, que es: la pasión por lo que haces es el mínimo exigible. O sea, de verdad, para mí es una frase que resuena muchísimo. Es que la pasión por lo que hago es lo mínimo que puedo exigirme, porque es que me encanta, de verdad. O sea, es que soy feliz con lo que hago. Oh, qué guay, es una maravilla escucharte. Te lo digo porque, pues eso, muchas veces es complicado cuando hablamos de temas tan complejos que nos lo expliquen de manera tan sencilla y además con un mensaje de buen rollo, de, bueno, no Sí, pasa nada, es una enfermedad con la que vas a convivir toda tu vida, pero se puede hacer. Eso sí, hay que pues, hacer una serie de controles médicos para comprobar que está todo en orden, que está todo ok. eso es. Y habrá días malos, habrá momentos muy malos y estamos aquí para apoyar y esto es un grupo. Somos una familia todos juntos y el paciente, el médico de familia tiene un rol fundamental siempre en la patología, pero en la enfermedad crónica realmente el médico que te lleva no deja de ser que está haciendo un papel como de médico ya de familia porque formas parte de su familia, ¿no? Como decir, de su cupo de pacientes y conoces todo, ¿sabes? Cuando se casan, yo tengo personas que me escriben en redes y me dicen: me queda embarazada y me van escribiendo cada 3 meses, pues la ecografía ha salido bien. No son Qué mis pacientes, guay. no los conozco de nada, pero ha llegado un punto en el que estableces una relación que dices: a mí personalmente me emociona, soy una persona que me emociona con facilidad, me emocionan estas cosas, que tengan la confianza de a una auténtica desconocida contarle que están embarazadas, que tienen miedo, porque es normal tener miedo cuando tienes un embarazo y tienes estas enfermedades crónicas, pero que a la vez estás ilusionada y oye, me lo quieres compartir. Oye, gracias, de verdad, o sea, Qué me chulada. siento afortunada. Qué chulada, qué chulada. Bueno, se nos ha pasado la hora, hemos hablado un poco de todo. Seguro que se me ha quedado, yo siempre mando un guión, pero siempre digo, bueno, yo el guión lo utilizo, pero cuando alguien te atrapa en la conversación, como es el caso de la doctora Gross, y te va llevando por donde hay que ir para entender bien la complejidad, y solo la hemos tocado un poquito porque entiendo que aquí podríamos estar hablando Horas. semanas, meses y de todo. Totalmente. Pero creo que todos los que se hayan acercado a escucharte hoy van a entender un poquito mejor, bueno, pues este mundo tan complejo y van a entender también, pues eso, la importancia de consultar, de cuando tenemos dudas, preguntar, que no nos dé ningún tipo de palo de vergüenza decirle al médico: oye, no entiendo esto o me pasa esto, que no normalicemos cosas, que para eso están. Totalmente. Eso es. Y de verdad agradecerte la labor, no sabes, yo soy una persona que soy muy agradecida con la gente que creo que tiene un don y de verdad tienes un don especial para divulgar y para, no sé cómo decirte, no es solo el don de divulgar, es el de acercar y normalizar situaciones muy complejas de la vida, es que ayudas mucho a la vida de los demás, así que de verdad enhorabuena. Muchísimas, muchísimas gracias. Al final, pues eso, conocí la celiaquía con 14 años Ostras, y como era tan joven, no fue tan trauma, ¿sabes? Fue sí, como, bueno, pues estaba muy malita y de repente estoy menos malita. Pues yo entendí eso como un cambio para bien. sí, Mis padres fueron los que hicieron un poco de parapeto y decir, bueno, ahora hay que gestionar todas estas cosas. Y cuando vas creciendo, pues claro, al final lo vas normalizando. Mi día a día es no tomar gluten, es mirar las etiquetas 500 veces, es preguntar 500 veces en los sí, restaurantes y bueno, se trata un poco de eso, de decirle a la gente que no pasa nada, que podemos vivir una vida totalmente normal, que, que podemos estar sanos y recuperar la salud y que hay que ir al médico de vez en cuando para chequear que está eso todo ok es. y que no ha aparecido nada por ahí, nada más. Con eso es Eso es. suficiente. Eso es Bueno, fantástico. doctora Gross, muchísimas gracias por estar hoy aquí. Te seguiremos en redes y yo no descarto volver a llamar a tu puerta porque, bueno, no hemos abierto el melón de la microbiota, que es un buen melón. Así Bueno. que, bueno, ahí queda eso. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Cuando queráis, la puerta está siempre abierta. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Chao. Hasta aquí el episodio de hoy, la próxima semana más. Si te ha gustado nuestro trabajo, nos ayudarías muchísimo suscribiéndote al podcast en tu plataforma de escucha favorita y dejándonos estrellitas, comentarios, lo que tú consideres. Además, en Instagram compartimos contenidos súper valiosos. Bueno, te voy a decir yo, ¿no? Pero de verdad, muy recomendable. Síguenos en @felicidad-.
@singlu. Allí te espero. Hasta la próxima semana.